Aurora Vergara es la ministra de Educación de Colombia. También está en el proceso legislativo esa reforma que pretende cambiar la educación en el país. Ministra, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Apreciada Vanessa, audiencia, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, ministra, quedan muy pocas horas para que la reforma se apruebe o no. ¿Cómo está viendo usted el panorama? Estamos en este momento de la misma manera en como este proyecto empezó, querida Vanessa, construyendo consensos, estableciendo los vínculos pertinentes para que podamos entregarle una buena noticia al país. Por más de 30 años el país ha estado trabajando para regular el derecho fundamental a la educación. ¿Y eso qué significa? Tener un instrumento que permita decirle a una familia campesina, a una madre cabeza de familia, a una familia que su niño o su niña puede empezar el preescolar desde muy temprano y que podemos cerrar brechas. Estamos trabajando para que el Congreso pueda deliberar 3 ponencias que han sido presentadas por diferentes partidos y que esperamos puedan ser analizadas y puedan ser votadas debidamente. Ministra, a diferencia de lo que podría ocurrir con otras carteras, yo creo personalmente que la cartera de educación está en unas muy buenas manos, porque usted es una mujer muy seria que además ha trabajado y conoce perfectamente lo que pasa con la educación en Colombia, las necesidades, todo esto. Y acabamos de ver ese paro de una semana de FECODE, que es tan tremendo, porque lo de ayer en Bogotá fue muy, muy grande. ¿Usted cómo entiende eso? Si la gente de FECODE, pues era gente que apoyó en su momento al presidente, usted se está dando esa batalla adentro por lograr consensos, los está logrando, y de pronto los de FECODE tratan de paralizar el país. ¿Cómo lo entiende, ministra? Aquí hay un mensaje muy fuerte de los maestros y las maestras del magisterio colombiano en torno a aspectos como la evaluación docente. Lo que nos están diciendo con esta movilización es pertinente que la evaluación reconozca, por ejemplo, la infraestructura educativa. Esa movilización tiene mensajes claros acerca de que la deliberación en Congreso no puede dejar por fuera algunos aspectos que ya estamos abordando como gobierno nacional, que tiene que ver con dignificar la labor de los docentes, mejorar los ambientes de aprendizaje, extender la jornada. Entonces aquí hay un mensaje sólido en función de un aspecto. En este momento en el proyecto de ley, la evaluación docente hace parte de un eje de formación integral. Y esta movilización lo que dice, esperamos, es que todos estos años de acuerdos, de conquistas, no se desaparezcan y que por el contrario la ley estatutaria nos lleve hacia el futuro y no nos quite algunos aspectos que para ellos eran preocupantes. ¿Usted ha tenido la posibilidad de hablar con la gente de FECODE, ministra? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón nuestra conversación es bastante fluida? Justo un día antes que empezara la movilización, yo sostuve una reunión con el ejecutivo de FECODE. Perfecto. Para poder explicar algunos aspectos que generaron muchas confusiones. Por ejemplo, al principio se dijo que en el proyecto de ley habían quedado artículos que no correspondían con la versión que en efecto se había radicado. Entonces sostuvimos esa reunión. Y también el gobierno nacional debe de manera sistemática sostener mesas de seguimiento porque tenemos con ellos múltiples acuerdos, la bonificación docente, también un decreto sobre ascensos y reubicaciones, sobre la evaluación de los docentes. Le planteo, por ejemplo, una situación. Un aspecto de seguimiento con FECODE tiene que ver con 8,000 maestros y maestras que fueron evaluados en el pasado y que se les ofreció un curso remedial y que se propuso que se reconocería ese curso para el ascenso. Y después de múltiples concertaciones, aún no se ha logrado materializar ese acuerdo que viene del gobierno anterior. Por esas razones, nuestra conversación es fluida y entiendo muy bien las razones de su descontento. Ministra, hoy dijo Luis Fernando Velasco, el ministro de Gobierno, que se cometieron errores durante el trámite de la reforma. Y menciona que trataron de abarcar mucho y eso se les devolvió. Incluso compara ese asunto con lo que pasó con la reforma a la salud. Y dijo también que no se había contado de alguna manera con los profesores del sector público. ¿Usted cree que se cometieron errores durante el trámite y que eso haría, como dijo el ministro, incluso de pronto considerar hundirla? No puedo responder por las declaraciones de otros de mis compañeros de gabinete, pero lo que yo sí puedo decir es lo siguiente. Lo que nos ocurre en este momento es la evidencia de la importancia del proyecto que tenemos en las manos.
Cuando un país establece en una ley, por ejemplo, de 1994, o como quedó en la Constitución del 91, algunos aspectos que necesitan revisión, pero que por muchos años no se sostiene una conversación nacional, es evidente que cuando ya se va llegando al final de ese proceso, surgen situaciones y desafíos como los que tenemos en este momento. Es importante entonces que todos los equipos involucrados aprendamos de lo que está ocurriendo aquí. Como ministra de Educación Nacional he liderado una agenda de concertación, porque sé muy bien todas las fibras que toca. Para todas las familias la educación es lo más importante. Y el país, en conexión con su agenda internacional, debe de llegar a un punto en que le ofrece certezas a las familias. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted matricula en el sistema público a un estudiante en preescolar, cada familia debe saber que su país le ofrece la certeza que va a tener educación hasta el nivel de educación superior. Eso no lo ofrece el sistema de educación hoy. El sistema de educación también necesita garantizar herramientas de calidad. Por eso enfrentamos tantos desafíos, por ejemplo, con pruebas internacionales como PISA. Entonces, más allá que abarcar mucho, lo que nos está ocurriendo en este momento es que estamos en un capítulo de la historia que es fundamental para la educación, y todas las partes involucradas, todas las visiones de la educación deben encontrarse, concertar la visión de cada uno de estos artículos y permitir que esta generación tenga un futuro promisor. Ministra, la pregunta es si hay tiempo para eso, si en este momento todavía hay tiempo para la concertación. Quedan pocos días, 20 de junio es el límite y tocarían entonces hacerse conciliaciones en textos de Senado y Cámara. Y pues sí, usted no puede responsabilizarse por lo que dice el ministro Velasco, pero pareciera entonces que el ministro de la Política, quien impulsa la reforma en el Congreso, le ha quitado el apoyo de alguna manera. ¿Hay tiempo para los cambios en este momento? Esperamos que se logren esas metas. Como equipo del Ministerio de Educación Nacional trabajaremos hasta el último día, hasta la última hora, porque sabemos que tenemos la visión más importante. Nuestra apuesta ha sido hacer de la educación nuestro gran acuerdo nacional. Articularemos con el Ministerio del Interior, como lo hemos hecho desde el principio, y como gobierno tenemos la instrucción del señor presidente de la República de garantizar que trabajamos hasta el último momento. Ministra, hay una carta de más de 200 actores del sector de la educación, donde hay exministros, viceministros, rectores de diferentes universidades, donde básicamente dicen que hay una preocupación muy grande porque hubo cambios en la ponencia del proyecto de la ley estatutaria que presentó la bancada del gobierno la semana anterior. Entre los firmantes están Alejandro Gaviria, está María Fernanda Campo, está Francisco José Lloreda, bueno, varios. Dicen ellos que lo que habían acordado antes tenía unas garantías importantes, por ejemplo, como el respeto a la autonomía universitaria, el reconocimiento a la coexistencia de las instituciones oficiales y no oficiales en un sistema mixto, equilibrado, como pilar clave para la ampliación de la cobertura, que yo creo que eso es bien importante, y esto es lo que dice la carta, y que esos puntos estarían siendo vulnerados por los ponentes, que son María José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Ariel Ávila y Aida Kilsue, bueno, y Julián Gallo también. ¿En qué van esos acuerdos, ministra? ¿En qué va ese cambio, digamos, que le hicieron a esa ponencia de la estatutaria? Hay una novedad con respecto a esta carta, y es cuando esta carta se publicó, no se había radicado una tercera ponencia en el Congreso, y ahora tenemos 3 documentos diferentes. Entonces, ¿qué es importante saber? Está agendado para el día de hoy a las 2 de la tarde en la plenaria del Senado la deliberación sobre este proyecto de ley. Y lo que se pondrá sobre la mesa son 3 ponencias. Una que está liderada por el senador David Luna, que trae elementos de la enmienda que fue votada en la comisión primera. La segunda, liderada por la senadora María José Pizarro, que trae elementos de las constancias que dejaron senadores como Clara López, por ejemplo, y recoge las preocupaciones de FECODE. Y hay una tercera ponencia liderada por el senador Fabio Amin, que propone ponerse en la mitad de esas 2 deliberaciones y presentarse como los acuerdos que todos los sectores están solicitando. Así que estamos en un escenario muy esperanzador, y yo quisiera invitar a todas las personas involucradas en este proceso a que sepamos que aquí estamos ante un momento importante de la historia por la siguiente razón.
toda la generación de estudiantes que se beneficiará de estos cambios, empezando en el 2025, van a enfrentarse a pruebas estandarizadas como PISA y necesitan un sistema más equitativo. Todo el país debe trabajar, e invito a todo el país a trabajar en función de la equidad y la calidad en la educación. Estas 3 ponencias nos ponen de cara a esa gran oportunidad de construir esos acuerdos y garantizar que esta visión de calidad de educación y pertinencia es una realidad en Colombia. Ministra, le cambió el tema. La Universidad Nacional, obviamente todo esto que ocurrió con el rector, la salida de Peña, la entrada del nuevo rector, ayer tuvimos el gusto de entrevistarlo aquí en Caracol, porque yo creo que siempre hay muchos interrogantes y es importante explicarle a la gente, pero la gran pregunta de fondo es si se está politizando la Universidad Nacional. Uno no puede pensar que los jóvenes y los estudiantes no tienen un pensamiento político, pues porque todo lo contrario, de eso es de lo que se trata, ¿cierto? Pero como el rector nuevo es un hombre que de alguna manera para esa rectoría tuvo el aval del presidente, yo creo que eso ya a estas alturas es innegable. No hay, ¿dónde queda esa real independencia académica de la Nacional? Es importante, apreciada Vanessa y equipo de la Mesa de Trabajo y Audiencia, saber que la política y el mundo de la construcción de conocimiento siempre van de la mano en el sentido más aristotélico del término. Donde no van el de la mano es cuando se vuelve el mundo de la politiquería. Siempre es importante saber que a las universidades les pedimos construcción de conocimiento, intervención en la ciudadanía. Cuando el presidente de la República dijo, el gobierno nacional votará por quien obtenga la mayoría en la consulta estudiantil, no se sabía quién iba a ser elegido. Lo que quiere decir que si hubiera resultado ganador otra persona, el gobierno nacional hubiera respaldado a esa persona que hubiera salido elegida, porque la posición del gobierno nacional fue reconocer la votación de los diferentes estamentos, como ganó en el estamento estudiantil entre los egresados y docentes el profesor Leopoldo Múnera. Por esa razón nuestro voto fue en ese sentido. Ahora también es importante considerar que el gobierno nacional, en el marco de las reglas vigentes con el Consejo Superior Universitario, ha respetado los procedimientos y ha presentado su posición a favor o en contra, como se hace en todos los consejos universitarios en todo el país. Sí, ministra, lo que pasa es que esa votación de los estudiantes nunca ha sido vinculante. Es decir, el proceso, como se ha hecho siempre, es la decisión del Consejo Superior Universitario. Lo otro, pues, es una opinión que se tiene en cuenta para valorar a los candidatos, etcétera, pero no es vinculante, no es un motivo para sacar a un rector elegido por el Consejo Superior. Pero ese no es un motivo. Nosotros no hemos trabajado como gobierno nacional ni en función de sacar un rector ni en función de desconocer los procesos de un Consejo Superior Universitario, sino por el contrario, nuestra posición es la siguiente. Ante una comunidad académica que decidió de manera mayoritaria entre sus docentes, estudiantes y egresados votar en este caso por Leopoldo Múnera, el gobierno nacional cumple su palabra. Ese es el primer punto. Y lo segundo, hemos insistido en la transparencia en lo que ocurrió en ese consejo. ¿Y por qué es tan importante? Porque la universidad conoció que previo al Consejo Superior, 5 consejeros votarían por Leopoldo Múnera. Esa era la narrativa en la institución, porque así lo habían hecho público 5 personas que integran el Consejo Superior. Cuando 9 horas después que ese consejo entra en sesión, sale un resultado completamente diferente a lo que anunciaron 5 personas públicamente, la obligación que tiene un Consejo Superior como máximo órgano de gobierno es de manera transparente y pública explicar los resultados de la sesión. Lo que ocurrió allí, con las responsabilidades que son atribuibles a cada consejero y consejera por las decisiones que tomaron, deben ser conocidos por esta comunidad y debe garantizarse que no se generan las confusiones que se abren cuando, por ejemplo, se hace confidencial un acta que nunca ha sido confidencial en la Universidad Nacional, o cuando se enmascaran las posiciones de quienes integraron ese consejo. Entonces, nuestra posición como gobierno nacional es respetar la votación estudiantil, honrar públicamente lo que se manifestó sería nuestra votación y actuar en derecho cumpliendo con el debido proceso de las sesiones de un Consejo Superior Universitario.
Ministra, en las últimas horas se conoció un audio del 21 de marzo de una de las reuniones del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. En ese audio queda en evidencia que, ministra, usted en ningún momento presentó objeciones a la elección de José Ismael Peña. El audio que circularon de los últimos 40 segundos, yo creo que hay una composición de 40 segundos, porque hay varios momentos en esa sesión, no resumen las posiciones que yo planteé en el Consejo Superior, y creo que ha sido de público conocimiento, que he sido la persona que desde el principio he manifestado, el público debe conocer el acta en su integridad. Y en las 9 horas del Consejo, ustedes escuchan en esos últimos segundos, cuando en cumplimiento con la norma levanto la sesión, una vez la Secretaría General ha establecido el cierre del procedimiento, pero en efecto, en toda la sesión he manifestado las diferentes posiciones que tenemos como gobierno nacional. Ministra, pasando a temas de fondo en la universidad pública, hemos visto crisis financiera, por ejemplo, aquí en la Universidad de Antioquia, y se han dado también los informes de los problemas financieros por los altos salarios que se presentan muchas veces a los profesores en esa acumulación de artículos académicos y demás. ¿Hay en la reforma algo de fondo para tratar este tema? Porque veo que la universidad pública, pues se habla de crear 500.000 cupos nuevos, pero los cupos que ya están, hay riesgos de alguna manera por temas de plata. Les agradezco inmensamente esta pregunta porque nos abre la oportunidad de presentarle al país dos logros de gobierno que son muy importantes. El primero es que este gobierno ha hecho una inversión histórica en educación superior. Cuando empezó el gobierno nacional, la manera como se calculaban las transferencias a las universidades públicas se hacía bajo el IPC más 4.75, que eso es una fórmula específica de gobierno, y hoy ya vamos en el IPC más 9. Entonces, lo primero que debe saber la ciudadanía es que 21 meses de gobierno aproximadamente, el gobierno nacional ha hecho una inversión histórica para fortalecer las bases presupuestales de las universidades públicas. En el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, se enfrentaron a una situación que no corresponde a la transferencia del gobierno nacional, sino por el contrario a los manejos internos de las cuentas que tiene la universidad. Es importante que lo consulten con el rector y las autoridades que así administran la institución, pero revisamos el caso con detenimiento y en efecto ya habían recibido la transferencia de parte del gobierno nacional cuando se manifestó esta crisis, y las fuentes adicionales de recursos por gestión propia de la universidad que esperaban no fue coherente con lo que estaban aspirando o con las expectativas que tenían, y en efecto se presentó una situación allí interna de la universidad que no es responsabilidad del gobierno nacional, porque por el contrario, para el caso de la Universidad de Antioquia, nos enorgullece reportar que fortalecimos sus bases presupuestales y avanzamos con el financiamiento de nuevas sedes universitarias de esta universidad en las regiones que más lo necesitan. Entonces es un primer aspecto. Avanzamos como gobierno nacional fortaleciendo las bases presupuestales, cumpliendo con nuestra palabra de fortalecer la educación pública. Y lo segundo es que los acuerdos que establecimos con los rectores y rectoras en el 2023 para aumentar esa cobertura en 500.000 cupos, el acuerdo que establecimos es que recibiríamos 50.000 estudiantes si todo funcionaba bien. Hoy podemos demostrar que recibimos más de 64.000 estudiantes, lo que quiere decir que esa meta va avanzando y esperamos que todas las instituciones del sector continúen comprometidas con esa apuesta de universidad en el territorio para que más estudiantes tengan oportunidades de decir, puedo estudiar. Ahora, ministra, el modelo de salud que le están dando a los profesores, pues a juzgar por las llamadas de los profesores, por lo que hemos visto que nos han reportado en la costa, Martín, en el eje cafetero, Sebastián, etcétera, no parece estar funcionando. ¿Lo van a cambiar? El modelo de salud que se puso en marcha desde el 1 de mayo, de la misma manera en que se presentó el proyecto de la ley estatutaria, hace parte de la mesa de concertación con FECODE.
En el Acuerdo 03 del 2024 se establecieron unas reglas que se deben cumplir. Y tanto Vanessa como toda la mesa y la ciudadanía deben saber que nuestro liderazgo del Ministerio de Educación es para que se cumpla a los maestros y a las maestras y a sus familias lo que se les prometió. La fiduprevisora debe avanzar en fortalecerse, en garantizar que tienen el personal en todas las regiones para dar respuestas, que la dispensación de medicamentos funcione. Tenemos un mecanismo que llamamos puesto de coordinación unificada, en donde recibimos todas estas peticiones y lo haremos así hasta que este modelo funcione en las diferentes regiones al 100% y podamos tener la certeza que lo que los maestros pidieron en ese Acuerdo 03 se está cumpliendo. Esa es nuestra visión como gobierno nacional. Todos los desafíos de esta transición están siendo abordados por un equipo de trabajo que está comprometido con garantizar que se cumple ese Acuerdo 03 del 2024. Ministra, me encanta tenerla, un gusto. A usted muchas gracias, les saludo de manera muy especial y les invito a todos que nos acompañen en estas últimas horas de la legislatura para que podamos dar una buena noticia al país, que avanzamos en la regulación del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles y para diversas poblaciones. Muchísimas gracias. Ministra.